La hegemonía conservadora fue una época del país en la que todos sus presidentes eran conservadores de este partido y esto también incluye a todas las ramas de sus gobiernos. Y esta época pasó durante varios años de, de nuestro país. Esta época trajo varias consecuencias al país, ya que trajo muchos problemas como problemas económicos, sociales, culturales y de otras ramas. Y también trajo muchas guerras civiles y muchas muertes. En esta se podría incluir la Guerra de los Mil Días y entre otras. ¿Por qué la hegemonía conservadora fue tan mala? Esta época fue tan mala ya que se hizo todo lo opuesto a modernizar el país. También se le adquirió mucho poder a la iglesia y concentrando este poder y menos poder al pueblo. También tuvo muy maltrato a lo agrario y todo lo que tenga que ver con lo agrícola. El papel que cumplía la religión católica era de cambiar las opiniones o inferir las opiniones de las personas en el lado de lo político, ya que la hegemonía conservadora le daba tratos especiales a los miembros de la iglesia, así que ellos influían en la opinión de la gente común. Y también porque esta religión fue la religión oficial de la nación durante todo este periodo. Bueno, y ahora voy a hablar de la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que se dio acá en Colombia en los años 1880, 1899 y 1902. Y todo esto sucedió porque por las inconformidades de la gente frente a políticas y votaciones anteriores, y todo esto fue encabezado por el general Rafael Núñez. La separación de Panamá tiene que ver con la guerra de los Mil Días, ya que antes de esta se estaba realizando el canal de Panamá. Y luego de que sucedió esta guerra, se detuvo la realización de este canal. Llegó a Estados Unidos y le propuso al departamento de Panamá separarse de Colombia y le iba a ayudar con el canal. Panamá aceptó y se separó de Colombia. La masacre de las bananeras también fue en este periodo y esto fue la masacre a unos trabajadores de una empresa estadounidense, los cuales estaban protestando por su maltrato. Luego llegó el ejército militar, quien les dio 5 minutos para evacuar. Luego ya pase estos 5 minutos comenzaron a disparar a todos los trabajadores. Todo esto sucedió en Ciénega Magdalena y trajo más de 1800 trabajadores asesinados. Después de esta pérdida de Panamá, Colombia también adquiere algo y esa es la isla de San Andrés. La isla San Andrés fue un regalo o obsequio de parte de Estados Unidos por la pérdida de Panamá, ya que ellos influenciaron a Panamá a separarse. Estados Unidos habló con el país de Nicaragua, el dueño de esa isla en esa época, y acordó con ellos de que se la podían regalar a Colombia. Colombia acepta esta isla y ahora pertenece a él. Ahora voy a hablar de la época de la violencia. Esta época fue una época de guerra más que todo entre el Partido Liberal y Conservador, y esto surgió más que todo también por la muerte del Jorge Eliezer Gaitán, quien era el jefe de los liberales en esta época y también era el favorito de las elecciones de esa época a ser presidente. Él murió en el centro de Bogotá por a manos de un conservador y tras de eso se generó el Bogotazo y esta época de violencia. Esto, esto también generó la muerte entre 113.000 y 300.000 personas, y también más de 2 millones de personas que tuvieron que irse por migración forzosa. Esto equivale más de
la quinta parte de la población de Colombia en esa época, que eran aproximadamente 11 millones de personas. En esta época también se generaron pequeñas bandas entre los liberales y conservadores, bandas armadas e ilegales que algunas provenían eh, tenían alguna ayuda de militares que iban con el partido. Estas bandas se podían considerar los primeros grupos paramilitares del país. Las más famosas de estas bandas fue dos bandas conservadoras, quienes eran los chulavitas y los pájaros. Los chulavitas y los pájaros son grupos paramilitares ilegales y armados. Eh, su función era servir como policías como por así decir disfrazados y como agentes del miedo, quien implantaban miedo a la gente a los liberales o a la gente común. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un activista, escritor y también político nacional de Colombia. Este fue alcalde de Bogotá en el año 1936 y el jefe del Ministerio de Salud, y también fue congresista en una época. Este también fue candidato a la presidencia en 1946 y por ese momento fue el candidato favorito de la gente por, por presentar empatía frente al pueblo y decir que era parte del mismo pueblo. Lamentablemente él murió en el centro de Bogotá en 1948. Todo esto fue a manos de un conservador. Luego esto se dio el famoso Bogotazo y también toda la época de la violencia en Colombia. ¿Y qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue uno de los conflictos más grandes de toda Colombia, afectando no tan solo a Bogotá, sino al país entero. Y esto sucedió el 9 de abril de 1948 tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Eh, Esto trajo levantamientos en todo el país hasta destrozar a 100% todo el centro de Bogotá. También como el ministerio y también la famosa Universidad de La Salle.